Gracias, Antonio, ¿vale? Estamos listos en un minutito. Sí, buenas tardes a los medios de comunicación. Muchas gracias por la asistencia a esta rueda de prensa que se ha convocado desde la Alcaldía de Lora del Río en este Salón de los Alcaldes. En el día de hoy os hemos convocado para poder transmitir al pueblo de Lora del Río, en primer lugar, nuestras disculpas por el mal estado del agua. Este es un ejemplo de lo que muchos vecinos han tenido en sus casas. Esto viene en una botella comercial normal y corriente porque la he sacado de mi misma casa, es decir, en la casa del alcalde también sale el agua sucia como a muchos vecinos, y eso corresponde de que sea directamente el alcalde el que salga a rendir cuentas. Siempre he dado la cara al pueblo de Lora del Río y lo seguiré haciendo. Cuando las cosas están bien me gusta salir a decir que las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal también me gusta salir a dar la cara y a explicarle a los vecinos qué es lo que está ocurriendo y qué estamos haciendo para que esto no se vuelva a producir. Esto ustedes entenderán, la mayoría lo entenderán, que no es una cuestión política. Lo digo porque muchas veces los vecinos acuden a mí pidiéndome que se solucione este tema, y este tema no es que el ayuntamiento ni el alcalde quiera que el agua salga así. Evidentemente es de sentido común que nadie quiere que el agua salga así. Tampoco es una cuestión por parte de los técnicos municipales, es decir, de todos los compañeros del servicio de agua que quieran que el agua salga así. El agua es su responsabilidad. Yo, en concreto me acompaña Feli y la teniente alcalde. Félix Torres es el responsable del servicio municipal del agua, y ni él ni ninguno de los integrantes del servicio municipal del agua quiere que el agua salga así. Esto es obvio que no es una cuestión política, no es una cuestión técnica, tampoco es una cuestión de falta de medios, porque los medios son los mismos que llevamos teniendo en Lora del Río durante muchos años. No ha crecido la población, pero evidentemente hay una cuestión común, que es que todos nosotros, la ciudadanía, los técnicos del ayuntamiento encargados del servicio municipal del agua y los políticos, estemos en el gobierno o estemos en la oposición, todos queremos evidentemente que el agua salga limpia. Por eso, cuando el agua no sale limpia y sale así como estamos teniendo, pues evidentemente lo primero que hay que hacer es pedir disculpas al pueblo de Lora del Río, porque evidentemente nosotros quisiéramos todos que fruto de nuestro trabajo pues se hagan las cosas para que salgan bien. En este servicio municipal del agua, que se rescató el año pasado, este es el primer episodio de agua sucia que yo sufro como alcalde, siendo el servicio municipal del agua y no con la anterior concesionaria, sino con nuestra empresa. Pues hay que decir que en este caso el Ayuntamiento de Lora, desde que rescató el servicio, ha invertido mucho dinero en mejorar el ciclo integral del agua. Ya lo hizo el gobierno anterior y lo estamos haciendo nosotros. Estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para mejorar el ciclo integral del agua, que ha acabado muy deteriorado de más de 25 años de concesión, donde no se han hecho inversiones. Y hay que decirlo que a pesar de haber hecho todas esas inversiones, pues el agua sigue saliendo sucia para todos los vecinos. Cuando esto ocurre hay que empezar a pensar en qué estamos fallando, qué es lo que está pasando, como para que después de haber hecho las inversiones que se han hecho en materia del agua, sigamos teniendo un problema como el que tenemos de agua sucia. Desde el Servicio Municipal del Agua se está trabajando en la identificación de cuál es realmente el origen de todo esto. Esto hay que explicarlo a los vecinos, porque muchos de ellos nos dicen que ¿para cuándo una solución? Evidentemente todos queremos que el agua salga limpia hoy mismo, pero la situación es tan compleja que impide que el agua, podamos decir nosotros que el agua va a salir limpia ni hoy ni mañana. Porque esto es una situación, y quiero poner un ejemplo para que la gente lo entienda, como cuando alguien tiene una enfermedad, se encuentra mal, va al hospital y tienen que empezar a hacerle pruebas hasta que localizan con lo que es.
Una vez que localizan lo que es, hay que empezar a hacerle pruebas a ver si funcionan algunos de los medicamentos, hasta que pueden rescatar al enfermo y devolverlo sano y salvo a casa. Pues eso es lo que nos está pasando realmente a nosotros. Ahora mismo tenemos un enfermo que es el ciclo integral del agua, el sistema de agua potable. Lo estamos analizando para comprobar qué es lo que está ocurriendo, por qué el agua no sale así, y una vez que identifiquemos cuál es el origen a ciencia cierta, pues evidentemente empezaremos a trabajar en ponerle esas recetas o esos medicamentos, en este caso la química correspondiente al agua, para que el agua salga limpia. Y en eso es lo que se lleva trabajando todo este tiempo. Los vecinos de Lora, evidentemente, pues se quejan al Servicio Municipal del Agua, con toda la razón del mundo, se quejan al concejal del agua, con toda la razón del mundo, se quejan al alcalde, con toda la razón del mundo, pero también quiero que todo el mundo sepa que se está trabajando muy duro por parte del Servicio Municipal del Agua. Durante todo el fin de semana pasado no se ha parado en seguir buscando soluciones para identificar sobre todo los factores que están provocando los episodios de turbidez en Lora del Río. Todos sabemos que este episodio de turbidez no es algo que sea generalizado, es decir, no es algo que sea en todo el municipio a la vez, sino que sabemos que va por zonas. Dentro de las zonas incluso hay calles que salen el agua buena y calles que sale el agua mala. Incluso dentro de la misma calle hay vecinos que les sale el agua buena y otros que les sale el agua mala. Esto es lo que viene a complicarlo todo, incluso también en cuanto a los picos de consumo. Es decir, incluso te puede salir en tu casa el agua buena a una determinada hora y el agua mala a otra determinada hora. Y eso lo podemos ver aquí en los picos de consumo, que vemos como por ejemplo pues de 9 de la mañana a 1 aproximadamente hay un pico de consumo importante, y a las 9 y media de la noche otro pico de consumo importante. En esos picos de consumo que vemos en la gráfica es donde es más probable que te salga el agua turbia, porque hay un aumento del caudal en las tuberías, y eso provoca que en la mayoría de los domicilios donde tenemos quejas salga el agua turbia en esas horas en las que hay un mayor consumo. Como digo, estamos trabajando en varias hipótesis para identificar cuál es el origen del problema, y parece que la hipótesis que cobra más fuerza después de todo este tiempo en el que se ha estado trabajando, parece que es un cómputo de varios factores. Es verdad que el agua sale sucia en Lora del Río en épocas de verano, pues ha venido saliendo durante muchos años, y eso es también parte del mal estado que tiene nuestro pantano. Es decir, Lora del Río tiene la suerte, la grandísima suerte, de ser el único pueblo que está enganchado al pantano José Torán. Lora del Río es un pueblo en el que nos hemos enganchado al pantano José Torán para coger nosotros agua, y eso a nosotros nos da una garantía de tener suministro de agua durante mínimo 3 años. Pero es verdad que también este pantano tiene una idiosincrasia muy particular. Primero, es un pantano joven, que es un pantano del año 92. Es un pantano donde tiene un ecosistema vivo y dinámico, y esto pues básicamente implica que cuando es el verano y tiene poca agua este pantano, pues el agua, como todos lo sabéis, se calienta, y una vez que se calienta empieza el movimiento, la circulación de agua dentro del pantano. Todos los que somos de Lora nos hemos bañado en el pantano, hemos hablado de esas corrientes que tiene el pantano, y muchas veces hemos pensado, ¿cómo puede tener corriente el pantano si no es que tenga una entrada de agua y una salida de agua? Pues esas corrientes que tiene el pantano, corrientes internas, corrientes de la convención, forman parte de ese movimiento que tiene el agua del pantano una vez que llega el verano y empieza a moverse el agua de toda la superficie del mismo. No sé si se está metiendo mucho el ruido de la máquina sopladora que tenemos en la puerta del ayuntamiento.
Lo digo porque si no se escucha bien, prefiero volver atrás y explicarlo. Hombre, hay ruido de fondo ahí, que tapa mucho el sonido. Bien, espero que ahora que habéis cerrado las ventanas se pueda escuchar un poquito mejor. Estaba explicando que por parte del pantano, el movimiento del agua del pantano, de la convección del pantano con la temperatura, hace que el agua se mueva dentro del pantano. Al moverse el agua del pantano no es lo mismo que se mueva el agua dentro del pantano en un pantano que está lleno a un pantano que está vacío. Cuando el pantano está vacío, el movimiento del agua es el mismo, pero la cantidad de agua es menor, por lo cual hay más turbidez. Eso hace que el principal mineral que tiene el pantano de Lora del Río, que es un pantano muy particular y específico, como es el manganeso. El pantano de Lora del Río tiene manganeso y ese manganeso es el que está propiciando tener los problemas que hoy día tenemos. Vanessa, por favor, baja y dile que deje un poquito de soplar porque si no, no se entera. A ver, el manganeso, el agua del pantano de Lora tiene un alto nivel en manganeso. Esos niveles de manganeso, en los análisis que ha hecho el Servicio Municipal del Agua, ha pasado de 0,20 en el mes de junio a 1,60 partes por millón el día 21 de agosto. ¿Esto qué significa? Que ha aumentado por 8 el manganeso que tiene nuestro pantano, por 8. Ese manganeso es el que hemos visto que sale, el otro día lo explicaba el otro día en un vídeo. Este es el agua que aparece del pantano, que aparentemente aparece transparente, pero si la hueles tiene un olor muy putrefacto y es, entre otras cosas, por el alto contenido en materia orgánica, incluido el manganeso. Una vez que sale del pantano, se le inyecta un producto que es permanganato en la casetilla justo que está en la captación. Y ese producto es un producto muy oxidante, es decir, lo que busca es coger el manganeso que hay disuelto en este agua y que aparentemente no se ve pero se huele y lo convierte en unas esferas que van floculando y van cayendo, que es lo que encontramos en la entrada de la planta de Lora del Río. Una vez que este manganeso flocula y se queda en los filtros de la depuradora, podemos ver que el agua, la salida del agua a Lora es una salida de agua limpia y transparente. Ese agua limpia y transparente todavía sigue conteniendo algo de manganeso. ¿Y por qué sigue conteniendo algo de manganeso? Porque el consumo del agua en Lora es tan elevado en verano que no da lugar a que la planta, a que acabe de reaccionar el producto dentro de lo que es la planta depuradora y siga aguas abajo hacia nuestro municipio. Por lo cual ese agua, aunque aparentemente aparece limpia como esta del embalse, es un agua que tiene también un porcentaje de manganeso en torno a 0,4 partes por millón. ¿Esto qué significa? Significa que el alto consumo que tenemos los loreños, que hemos llegado a 240 litros por persona y día. Para que se hagan una idea, en Lora del Río el consumo es de 133, en España en general el consumo medio de agua es de 133 litros por persona y día. En este caso el consumo de los loreños ha llegado hasta 240 litros por persona y día. Esto significa que nuestro consumo ha llegado a ser elevado y la planta no tiene capacidad para poder dejar que todas estas partículas floculen y se queden en la planta. Por eso la planta no está dimensionada al alto consumo de agua que mostramos los loreños durante el verano. Esto hace, como ya decía anteriormente,
que este agua, que aparentemente está limpia pero que tiene algo de contenido de manganeso, siga circulando por las tuberías y provoque un arrastre, sobre todo en las horas pico. Es decir, el arrastre es en la tubería. ¿Qué hace ese agua? Pues arrastra lo que tengan de la tubería, pues lo arrastra y sale en esas horas pico que estaba diciendo anteriormente, que es cuando más lo utilizamos, porque es cuando más los loreños nos duchamos, ponemos la lavadora o hacemos algo. Todo esto que he explicado lo va a explicar mucho mejor el químico del ayuntamiento. Sé que quizá la rueda de prensa puede ser un poco larga, pero creo que es importante que todos los loreños sepan qué es lo que está ocurriendo y el alcance de este problema, porque desde luego todos estamos interesados en que el agua salga limpia y transparente, y yo quiero agradecer el trabajo que están realizando desde el Servicio Municipal del Agua, porque se están poniendo todos los medios para que el agua salga limpia. Félix Torres es el responsable del servicio y explicará con más detalle pues estas hipótesis en las que estamos trabajando, y sobre todo va a explicar con más detalle algunas de las cosas que se están haciendo para pues intentar dar solución a este problema, incluso con la idiosincrasia que tenemos en Lora, que es un pantano con muy bajo contenido y evidentemente pues un pantano con mucha sedimentación en manganeso, que es lo que está generando este problema de turbidez aparentemente. Como alcalde, desde luego he pedido usar todos los medios a nuestro alcance para buscar una solución tan pronto como sea posible. Así que, Félix, pues te doy la palabra para que puedas explicar con más detalle. Yo estudié ingeniería y algo de química orgánica y de química conozco, de tratamiento de agua también, pero evidentemente no soy el químico ni soy el responsable. Así que, evidentemente, Félix Torres, que es el responsable de servicio y el químico que lleva la planta, pues nos va a explicar un poquito con más detalle cuál es la situación que tenemos con respecto a esto que he explicado y que da algunas pinceladas. Buenos días en primer lugar, ¿vale? Quería agradecer al ayuntamiento todos los medios que está poniendo a nuestra disposición para intentar atajar y diagnosticar, digamos, el problema que estamos teniendo actualmente e intentar solucionarlo, ¿de acuerdo?, lo antes posible. Quería comentar que todo este problema viene originado principalmente por la falta de lluvia, las épocas de sequía que estamos teniendo tan importantes, y que viene de manifiesto en el nivel del embalse que viene teniendo estos años atrás hasta la actualidad. De hecho, en el año 2021 el embalse a día 15 de agosto estaba un 31% de llenado, mientras que el año pasado al 15 de agosto estaba al 19%, y este año estamos al 15%. O sea, esto es una cosa que si se siguen permaneciendo en el tiempo las épocas de sequía y cada vez llueva menos, pues evidentemente el embalse cada vez tiene menos agua, lo que conlleva que los metales, materia orgánica, aumenten su concentración y que sea de mayor complicación su tratamiento. A todo esto unimos que en las épocas en que se producen estos episodios, que es principalmente agosto, septiembre, que es cuando ya la temperatura es alta y producen esas corrientes de convección que explicaba Antonio, hace que se homogeneice todo lo que es el agua y los contaminantes del embalse, que en condiciones normales debería de estar estratificado, y que en estas épocas de mayor temperatura, pues evidentemente con estas corrientes de convección se homogeneiza y se mezclan todos los contaminantes que tiene el embalse. Esto hace que, como he dicho, sea de mayor complicación el tratamiento, con lo que la capacidad de la planta disminuye el rendimiento de tratamiento, y que en estos momentos pues que estemos sobrepasados, digamos, en la planta, no seamos capaces de tratar todo el agua en su totalidad. Quiero decir, lo tratamos, pero que algo queda
y a la vista pues está en que el agua sale correctamente de la planta, pero que después en la red pues evidentemente se producen algunos depósitos de restos que puedan quedar, que al depositarse se arrastran en las horas punta, como hemos dicho, a través del caudal, y es lo que provoca estos episodios de color en algunos de los puntos, ¿no? Y en algunos de las viviendas. Esto hace que nos planteemos que sea necesario aumentar la capacidad de la planta, hacer alguna serie de inversiones que me consta que el ayuntamiento tiene voluntad y los piensa realizar, ¿de acuerdo? De manera que optimicemos todo lo posible el tratamiento y la eliminación de, en este caso, el que presumimos que es el mayor problema que es el que estamos teniendo, que es la eliminación de manganeso, aunque no descartamos que sean otros factores también en los que influyen, otros parámetros, ¿de acuerdo? De hecho, en esta semana vamos a poner en marcha ya, por fin, los 2 filtros, ¿vale?, que estábamos reparando. Ha sido una complicación el poder repararlo en el estado en el que estaban y en que nos dejaron, y ya por fin en esta semana espero que lo podamos tener en servicio y que con esto podamos aumentar algo más la capacidad de la planta, mejorar el rendimiento y espero que dé algo de resultado. Además se están implantando también otros medios, ¿no?, como es otra dosificación de reactivos que estamos también ensayando en el laboratorio y que esperemos que también ayuden a aumentar el rendimiento de la planta, del tratamiento, y que nos dejemos de tener estos episodios de color en el agua. El color, ¿vale?, que es el que nos ha explicado el alcalde, que tiene el agua, es debido principalmente al dióxido de manganeso que se produce en la oxidación de la materia orgánica y de manganeso disuelto con el permanganato que añadimos en la cabecera a pie de presa. De hecho, el embalse, como vemos, está transparente, pero eso no significa que no tenga manganeso disuelto. Lo tiene disuelto, es un elemento que hay que eliminar. Al añadir el permanganato se produce dióxido de manganeso, que es el color que vemos ahí, ¿de acuerdo? En la planta lo eliminamos, pero algo de manganeso residual que quede en el agua de salida, pues el que precipita con el hipoclorito que se utiliza para la desinfección del agua, y es el que produce episodios de color. Esto es un problema que, como sabemos, se ha venido produciendo en años atrás, ¿vale? De hecho, la anterior empresa concesionaria pues reconocía que había problemas en el tratamiento y que debido a esto se habrían producido incrustaciones en tuberías y que en horas punta se pueden arrastrar en estas temporadas, ¿no?, de mayor temperatura. Y nada más, el alcalde creo que lo ha explicado perfectamente, y solamente pues comentar que desde el servicio de agua todos los trabajadores estamos poniendo todo de nuestra parte, estamos totalmente implicados en el tema, en mejorar la calidad del agua, agradecer al ayuntamiento que esté poniendo todos los medios y bueno, estamos estudiando, como hemos dicho, todas las posibilidades, no descartamos ningún otro factor, y seguramente pues que en próximos días, espero yo, no me aventuro a decir en ninguna fecha, pero espero que dé resultado lo que estemos haciendo. La planta necesita de modernización, de inversión, y el ayuntamiento tiene voluntad para hacerlo, con lo cual espero que a futuro esta situación no se vuelva a repetir. Nada, muchas gracias.
Muchas gracias. Lo más importante ahora es solucionar el problema de la turbidez del agua, eso es lo más fundamental para todos. Pero desde luego, una vez que solucionemos este problema de la turbidez, hay que abrir una reflexión importante sobre el manejo del ciclo integral del agua, porque la red en muchos casos está obsoleta. La depuración de agua en la planta potabilizadora también está obsoleta, necesita una mejora, como bien ha dicho el responsable del servicio, y requerirá pues evidentemente una reflexión importante sobre inversiones importantes en el agua de nuestro municipio para evitar que episodios de este tipo pues vuelvan a repetirse año tras año. Pero hay una cosa que durante la exposición hay algo que nos llamó mucho la atención en uno de estos hallazgos que hemos realizado a la hora de ver el consumo punta que hemos tenido nosotros. Hemos llegado a tener, como decía, consumo punta de 240 litros por persona y día y un consumo estable de 200 litros por persona y día. Esto está muy por encima de la media del consumo en España fuera de la sequía. Es decir, en el año 2020, que no había sequía, el consumo medio de España era de 133 litros por persona y día. El consumo de los loreños en época de sequía es de 200 litros por persona y día. Eso es algo que merece una reflexión importante para todos los loreños. He dicho que tenemos la suerte de que en Lora del Río tenemos ese enganche directo al pantano José Torán. Este pantano, que tiene aproximadamente unos 100 hectómetros cúbicos, 100 millones de metros cúbicos de agua, tiene de capacidad y sin embargo está pues al 15%, es decir, tenemos solamente 15,69 hectómetros cúbicos de agua. Esto nos garantizaría el agua por más de 3 años, siempre y cuando los 15 hectómetros cúbicos fueran agua y no fuera lodo, que es algo que nadie conoce. Por eso hay que ser prudentes, pero lo más importante es que los loreños tenemos que ser responsables en el consumo del agua. También tenemos la suerte en Lora del Río de ser uno de los pueblos que tiene esa capacidad de suministrarse de agua de otro pantano, como es el Benbézar. Hace unos años, cuando yo era alcalde, se hizo también una conexión con el Benbézar y eso nos garantiza que tengamos 2 fuentes de suministro en caso de emergencia. Pero igualmente el agua, tanto sea del Benbézar como sea del pantano José Torán, es un agua que es de todos. No podemos decir que ese agua sea del municipio de Lora del Río, porque si a otro municipio le hace falta agua, evidentemente tirarán de ahí para poder regular y poder dar de beber también a otros ciudadanos que tienen el mismo derecho que nosotros. Que el pantano José Torán esté todavía con unos niveles que nos garantiza el agua más de 3 años, no significa que nosotros tengamos que tirar el agua. Quiero hacer este llamamiento a la responsabilidad de todos los loreños, porque evidentemente hay cosas que no dependen de nosotros, como es el que llueva, pero sí hay algo que depende íntegramente de todos nosotros, que es el preservar los recursos hídricos. Por eso hay que hacer un llamamiento a la conciencia de todos los loreños y solicitarle igualmente. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregar agua limpia en las casas de Lora, pero también la responsabilidad de los loreños tiene que ser que ellos estén teniendo en cuenta que el agua es el mayor de nuestros tesoros. Sin agua no hay vida y eso requiere un compromiso tanto por parte de los ciudadanos como por parte de la administración. Por eso, por parte de la administración, pues evidentemente ya se ha reducido el baldeo de las calles, se ha dejado simplemente el baldeo para cuando hay limpiezas extraordinarias como la de los caballos del otro día del pregón, o como el utilizar el baldeo para rellenar los invernales para que no huelan los registros de las calles. El limpiado del aserado se ha reducido únicamente a las manchas más representativas que puedan tener el aserado y desde luego hay cosas que se van a tener que utilizar,
o por ejemplo ahora todos sabéis que toca arreglar la piscina pública para cumplir con las exigencias de sanidad, la piscina de invierno, hay que volverla a hacer un arreglo, pues cuando esa piscina se vacíe, se va a vaciar, pero se va a utilizar el agua pues para utilizar para baldeo y otras muchas cosas que vamos a utilizar, de tal manera que el agua no la vamos a tirar por el usillo, sino que la vamos a utilizar para los menesteres del municipio. Y igualmente, cuando nos toque rellenar esa piscina de invierno, la rellenaremos con el agua de la piscina de verano, de tal manera que vamos entre todos de hacer pues un ejercicio de responsabilidad. Vuelvo a decir, por parte de la Administración, lo más importante ahora por parte de nosotros es preocuparnos en que el agua salga limpia, pero por parte de los ciudadanos, por favor, pediros un uso responsable del agua. Dicho esto, estamos abiertos a cualquier pregunta que nos puedan hacer los diferentes medios de comunicación en un tema tan importante como es el tema del agua. Pues yo, si me permite, alcalde, tres cuestiones muy breves. Una, que preocupa mucho a la población: ¿el agua, a pesar de la turbidez, es potable? Esa respuesta te la puede dar perfectamente el responsable del servicio, pero yo me aventuraría a decirte que lo que te va a responder es evidentemente que sí, de lo contrario hubiera cortado el suministro. Esa respuesta te lo va a dar a él. Yo entiendo, hay un parámetro de confort dentro de la legislación española, que es el de la turbidez. Llama la atención que se le pudiera llamar agua potable a una botella que muchos no nos atreveríamos a beber, pero la legislación española te dice que es un parámetro de confort, y eso lo va a explicar ahora el responsable del servicio, quien con mucho más criterio y profesionalidad te podrá dar una respuesta mucho más acorde. Bueno, actualmente el agua sigue siendo potable, lo que pasa es que, como dice, no es un organolépticamente no es apetecible, digamos, ¿no? Pero que en principio sigue siendo potable, ¿de acuerdo? Disculpa un segundo. Todas estas cosas vienen porque la legislación española es muy antigua. Cuando se legisló la potabilidad del agua, lo importante era que hubiera mucho suministro de agua con cloro. Y hoy día, pues cuando evidentemente se revisen los parámetros, pues quizá haya cosas que cambien, porque vuelvo a decir que aunque sea potable, nadie se atrevería a beber agua con este color. Otra cuestión es sobre esa cantidad de litros por persona y día, 240, que prácticamente duplica la media nacional. ¿A qué cree el ayuntamiento que puede ser debido? Porque una familia media no llega a gastar tanta cantidad de agua. Bueno, piscinas, muchas piscinas hinchables, y hay evidentemente en cada uno de los hogares que se lo permiten, porque tengan una terraza o un patio, pues hay muchas de estas piscinas que requieren de mucha cantidad de agua. Esto es lo que hace que evidentemente aumente la media del consumo de todos los loreños, lo que significaría que quizás un loreño responsable esté utilizando 150 litros por persona y día, y hay otra persona que está gastando 300. De ahí la media a que salga en que haya momentos punta de 240 litros por persona y día, y la media de 200 litros por persona y día. Y ya la última pregunta, alcalde. El problema del agua no es nuevo, incluso se remonta muchos años antes de la construcción del pantano de la presa José Torán. Mi memoria periodística se remonta hace algo más de 40 años, y ya entonces el ayuntamiento tenía una grave preocupación, y era el estado de las tuberías de abastecimiento en Lora. Ya digo que era mucho antes de la construcción del pantano. Ya se ha hecho un estudio de cómo se encuentra actualmente esas tuberías, en qué zona se deberían de, actualizar. De hecho, tenemos un catálogo de tuberías en Lora del Río,
Tenemos tuberías de PVC, tenemos tuberías de polietileno alimentario, tenemos tuberías de fibrocemento, tenemos tuberías de fundición dúctil y tenemos tuberías de hierro fundido. Y se han empezado a cambiar las tuberías en aquellas zonas donde era más prioritario. Por ejemplo, la zona del llano es una zona donde hacía falta cambiar todas las tuberías porque eran muy antiguas, eran unas tuberías de hierro que estaban generando pues un problema de turbidez en esa zona por el arrastre que tenía de los elementos de la propia tubería, y eso hizo que el ayuntamiento durante estos últimos años haya invertido no solo en levantar el acerado, sino también en cambiar la tubería. Hay que pensar que cada una de las obras que realiza el Ayuntamiento de Lora del Río no es para cambiar el acerado, que también, sino principalmente para cambiar la tubería de abastecimiento de agua y la de saneamiento. Pero principalmente nos preocupa la de abastecimiento, y en ese sentido la verdad que el ritmo de reposición que estamos llevando a cabo es un ritmo bastante importante, bastante relevante para ser un ayuntamiento donde no le hemos estado cobrando al vecino, como en otros ayuntamientos hacen, el costo de reposición de las tuberías. Nosotros, la última inversión importante que hicimos en tubería fue el canon de mejora, que era la tubería de 500 que une Lora del Río con la estación depuradora. Una vez que se pagó ese préstamo que tenía el ayuntamiento, desapareció del recibo de los ciudadanos, y eso fue hace aproximadamente un año y algo. Desapareció del recibo, igual que desapareció también el canon de depuración del gobierno andaluz, y una vez que desapareció no se le ha vuelto a cobrar al vecino ningún canon de mejora. Es probable que en los próximos meses tengamos que ver cómo tenemos que hacer una inversión importante, y evidentemente tengamos que volver a replantearnos que las inversiones en Lora del Río para poder mantener un servicio de calidad requiera también de inversiones importantes que tengamos que acometer vía préstamo. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra cuestión? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los medios por vuestra asistencia. Sé que ha sido una rueda de prensa larga, pero también merecía, desde luego, que se pudiera contar esto a todos los loreños, porque siempre hemos venido en este ayuntamiento a dar la cara, especialmente vuestro alcalde va a estar siempre dando la cara, la teniente de alcalde está aquí porque esto es una cuestión que ya es una cuestión de Estado del propio Ayuntamiento de Lora del Río, que sobrepasa al de la propia Concejalía de Agua, y por eso tanto la teniente de alcalde como yo estamos aquí para dar la cara junto con los trabajadores, porque vuelvo a repetir, esto no es una cuestión ni política ni una cuestión técnica, es una cuestión sobrevenida que nos compete a todos los loreños, pero que nos compete desde luego a la responsabilidad de este ayuntamiento el buscar una solución. En eso estamos y desde luego estoy seguro que lo conseguiremos. Muchas gracias a todos por estar en el día de hoy presentes en esta rueda de prensa. Gracias.